Toda ecuación química debe de tener un balance de acuerdo a la ley de la conservación de la materia. Mi nombre es Iván Josué Domínguez, soy estudiante del Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México, estudio de Biología Natural. El día de hoy tenemos una clase sobre química. Bueno, la ley de la conservación de la materia significa que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Es como una receta de cocina. Y tengo 100 gramos de productos o de insumos como alimentos, tengo que tener 100 gramos. No es una ecuación química. Esto de aquí se llaman reactivos. Y estos de acá se llaman productos. La flexibilidad de aquí significa que nuestros reactivos van a transformarse en un producto. En este caso tengo elementos hidrógeno y oxígeno. Como tal no puede existir otro elemento, ya que solamente como reactivos tenemos hidrógeno y oxígeno. Bien, el día de hoy nuestro tema es microdesacción. Significa que vamos a hacer un balance sobre una ecuación química. Pondré más ejemplos sobre ecuaciones químicas. Nuestro método de tanteo consiste en balancear nuestra ecuación. Por ejemplo, tenemos elementos con hidrógeno y oxígeno. Tenemos que obtener nuestros números, tenemos que existir un balance. Por ejemplo, tenemos 2 oxígenos, pero como tenemos un coeficiente, tenemos que multiplicar este 2 sobre este otro 2. Significa que tenemos 4 oxígenos del lado de reactivos. Ahora estamos en producto. Tenemos este 2 por este 2 significa 4. Tenemos 4 hidrógenos. Nuestros oxígenos en reactivos tenemos 2 oxígenos y nuestro producto, como no tiene un número, pero este 2 modifica también nuestro oxígeno. Entonces significa que tenemos 2 oxígenos. Como vemos, nuestros elementos ya tienen este balance. 4 oxígenos de este producto, 4 oxígenos de nuestro reactivo, 2 oxígenos de nuestro reactivo, 2 oxígenos de nuestro producto. Esto significa que nuestra ecuación química está balanceada. Ahora veremos otros ejemplos. Tenemos el siguiente ejemplo de una ecuación química. Tenemos hidrógeno más oxígeno, nuestra flechita, que significa que hacia allá va a convertirse en nuestro producto. Entonces vamos a tener nuestro producto de este lado reactivo, producto, que es nuestra ecuación. Tenemos que tener coeficientes estequiométricos, que significa, bueno, más adelante los pongo, pero aquí como no tenemos un coeficiente, significa que equivale a 1. Entonces nuestro coeficiente es 1 y 1. Pero como para no es necesario ponerlos, los eliminaremos de ahí para que solamente esté nuestra ecuación química. Entonces, como producto tenemos
hidrógeno, 2 oxígeno, que significa 2 hidrógenos. Bien, tenemos que poner nuevamente nuestro hidrógeno, oxígeno, nuestros elementos. Tenemos hidrógeno y oxígeno. No tenemos un número en hidrógeno, entonces significa que tenemos un hidrógeno. Nuestro lado de producto tenemos 2 hidrógenos. Oxígenos, tenemos solamente uno. De este lado no tenemos ninguno, significa que tenemos solo uno. Como tal, tenemos de este lado de producto, tenemos de reactivo, perdón, tenemos uno. De producto tenemos 2. Significa que no están balanceados, tiene que ser ya sea 1, 1, 2, 2. En este caso tendría que ser 2. Tenemos que buscar un número de este lado multiplicado que nos dé 2. En este caso sería 1 por 2. 1 por 2, 2. Significa que nuestros hidrógenos ya están balanceados. Ahora el oxígeno, tenemos un oxígeno y de este lado tenemos un oxígeno. 2 y 1. Significa que nuestra ecuación química está balanceada. Pondremos el siguiente ejemplo de una ecuación química. Ahora tenemos el siguiente ejemplo de ecuación química. Tenemos nitrógeno. De nitrógeno vamos a tener 2 más hidrógeno. De hidrógeno también vamos a tener 2. Nuestra flechita, que significa que así ya va a ser como nuestro producto. Tenemos nuestros reactivos para conseguir un producto. Tenemos nitrógeno, hidrógeno, y de hidrógeno vamos a tener 3. Como recomendación, recomiendo que los hidrógenos y oxígenos, si tenemos en una ecuación química hidrógenos y oxígenos, siempre los dejemos al último. En este caso solamente tenemos hidrógeno. Entonces pondremos nitrógeno y hidrógeno. De nitrógeno, de este lado de reactivos, tenemos 2. Y hidrógenos tenemos 2. De este lado como producto tenemos un hidrógeno y de hidrógenos tenemos 3. Significa que nuestra ecuación química no está balanceada. Tendremos que buscar un número para que nuestro nitrógeno llegue a 2. En este caso buscamos un número multiplicado por 1 que nos dé 2. En este caso va a ser el número 2. 1 por 2, 2. Pero como este número también afecta a los hidrógenos, significa que tenemos que hacer 3 por 2 son 6. Entonces del lado de producto ya no serían 3 hidrógenos, serían 6 hidrógenos. Pero ya no existe ese balance. Entonces significa que tenemos que buscar un número multiplicado por 2. En este caso de nuestros reactivos, que nos dé 6. Este número es el número 3. 2 por 3, 6. Significa, bueno, tenemos 2 nitrógenos de este lado de reactivos, 2 nitrógenos del lado de producto, 6 hidrógenos de este lado de reactivo, 6 hidrógenos del lado de producto. Significa que nuestra ecuación química está balanceada. Ahora pondremos otro ejemplo. Ahora tenemos este otro ejemplo de ecuación química. Tenemos nuestro carbono. De carbono vamos a tener 5. Vamos a tener también hidrógeno. De hidrógeno vamos a tener 12. Y bueno, vamos a sumar más oxígeno. De oxígeno vamos a tener 2. Colocamos nuestra flechita, que significa que estos son nuestros reactivos, y entonces vamos a colocar nuestro producto.
De producto vamos a colocar un carbono, oxígeno vamos a colocar 2. Vamos a sumarle 2 hidrógenos. Vamos a agregar también un oxígeno. Y vamos a poner un triangulito. Este triangulito solamente significa que libera calor. Significa que nuestra ecuación química va a liberar calor. Bien, vamos a acomodar, como repito, la recomendación, hidrógenos y oxígenos al último. Entonces ponemos carbono. De carbono de este lado de reactivos tenemos 5. De este lado del producto solamente tenemos 1. Ponemos nuestros hidrógenos y nuestros oxígenos. Hidrógenos tenemos de este lado de reactivos tenemos 12 y de producto tenemos 2. Oxígeno tenemos 2 de reactivo y de producto solamente 1. Significa que nuestra ecuación química no está balanceada, tenemos que balancearla. Tenemos que buscar un número por 1 en este lado del producto que nos dé 5, como el acá del reactivo. Entonces 1 por un número que nos dé 5 es 5. Entonces 1 por 5 son 5. Pero este 5 también afecta a estos 2 hidrógenos. 2 por 5 son 10. Del lado del producto de oxígeno vamos a tener 10 más otro hidrógeno que está acá. Entonces 1 sería 11 oxígenos. Colocamos el número 11. Ahora vamos a el hidrógeno. De hidrógeno tenemos 2, pero para que lleguemos a los 12 del lado de acá de reactivos tenemos que buscar un número multiplicado por 2 que nos dé 12. En este caso sería el número 6. Colocamos el número 6. 2 por 6, 12. El número 12. Ahora tenemos que balancear nuestros oxígenos. De este lado del producto tenemos 11, pero recordando que tenemos este 6 de hidrógeno, también nos cambia nuestro oxígeno. Significa que tenemos que multiplicar 1 por 6, nos da como resultado 6, más estos hidrógenos, tenemos 2 hidrógenos, pero también tenemos un coeficiente que es el 5. 2 por 5 son 10. 10 más 6 es igual a 16. Entonces estos 11 los quitamos y ponemos el número 16. Ahora de este lado, como acá tenemos de este lado de reactivos tenemos el número 2, tenemos que buscar un número multiplicado por 2 que nos dé 16, y ese número es el número 8. 8 por 2, 16. Listo, ya quedó nuestra ecuación química balanceada. Tenemos 5 carbonos del lado de reactivos, 5 carbonos de producto, 12 hidrógenos de reactivos, 12 hidrógenos de producto, 16 oxígenos del lado de reactivos, 16 oxígenos de producto. Significa que nuestra ecuación ya está balanceada. Pondremos un siguiente ejemplo. Ahora pondremos el siguiente ejemplo. Tenemos un potasio, vamos a poner también cloro, un cloro, y vamos a poner 3 oxígenos. Nuestra flechita, que significa que hacia allá vamos a, que esos son nuestros reactivos, entonces vamos a poner nuestro producto. De producto tenemos 2 oxígenos,
cloro. Entonces tenemos que balancearla. Bueno, checar si está balanceada nuestra ecuación. Tenemos, acuérdense la recomendación, hasta el último poner hidrógenos, oxígenos. En este caso solamente tenemos como elemento el oxígeno. Entonces ponemos primero nuestro potasio, nuestro cloro y al último nuestro oxígeno. De potasio tenemos solamente uno. De este lado de reactivos, de producto tenemos solamente un potasio. Cloro tenemos de igual manera solo uno como reactivo, y producto tenemos igual solo un cloro. Oxígeno tenemos 3 de este lado de reactivos y 2 del lado de producto. Significa que solamente el único elemento que nos falta balancear es el oxígeno. Tenemos que buscar un número multiplicado por el 3, por el número 2, que nos dé 3, o que se acerque. Encontrar un número tanto este como este que quede balanceado. Entonces si ponemos 2 por 3, vamos a tener 6. Ahora de este lado, como tenemos 3, para llegar a 6 tenemos que poner un número. En este caso sería 3 por ¿qué número que me dé 6? Ponemos 2. 3 por 2 nos da 6. Pero también este 2 nos afecta a nuestro potasio y a nuestro cloro. Entonces vamos a tener 2 potasios y 2 cloros. Significa que ahora tenemos que buscar un número para que podamos balancear este lado de productos. En este caso, 1 por un número que nos dé 2 va a ser el número 2. 1 por 2 nos cambia a 2. 1 por 2 nos va a cambiar a 2. Tenemos 2 potasios, 2 cloros, 6 oxígenos de este lado de reactivos. De producto vamos a tener 2 potasios, 2 cloros y 6 oxígenos. Significa que nuestra ecuación ya quedó balanceada. Nuestros coeficientes serían el número 2, el número 3 y el número 2. Nuestros coeficientes estequiométricos serían 2, el número 3 y el número 2. Son nuestros coeficientes.